Hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día sábado, 19 de febrero del 2022. El texto que vamos a meditar es el que la liturgia de la iglesia nos presenta. Estamos iniciando en el capítulo 9 de Marcos, versículo del 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y los lleva a ellos solos aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de ese modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y dice a Jesús: Rabí, bueno es estarnos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues no sabía qué responder, ya que estaban atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra, y vino una voz desde la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenle. Y de pronto, mirando en derredor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie le contasen lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Y le preguntaban: ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Él les contestó: Elías vendrá primero y restablecerá todo. Mas, como está escrito del Hijo del Hombre, que sufrirá mucho y que será despreciado. Pues bien, yo os digo, Elías ha venido ya, y han hecho con él cuanto han querido, según estaba escrito de él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Avanzamos pues, hermanos y hermanas, en la reflexión de la palabra de Dios. Debemos de saber que si nosotros escuchamos en 3 años la palabra de Dios, en 3 años hemos leído toda la Biblia en la iglesia. Tendríamos una idea general de lo que la palabra de Dios nos dice a través de la Sagrada Escritura. Algo que tenemos que saber es que la vida y la misión de Jesús no se acaban con la muerte. La continuarán sus discípulos. Por eso decimos que la iglesia es continuadora de la obra salvífica de Cristo. Eso quiere decir, hermanos y hermanas, que la iglesia, a través de los sacramentos, Jesús sigue salvando. Hoy nos presenta el Evangelio de Marcos la transfiguración. Al transfigurarse, digamos, el Señor delante de Pedro, Santiago y Juan, les anticipa una verdad singular: el camino de la resurrección pasa por el sufrimiento de la cruz. Como ya decíamos anteriormente, que hoy muchas veces se nos presentan grupos religiosos con un evangelio sin cruz o un cristianismo sin cruz. No habrá resurrección
sin antes haber pasado por la cruz. Hermanos y hermanas, la plenitud de nuestra humanidad ya no se realiza por el solo cumplimiento de la ley y la escucha de los profetas, sino más bien por la escucha y el seguimiento de Jesús. Por eso dice el Evangelio, dice, les ordeno que a nadie contasen lo que habían visto. Entonces, hoy el Evangelio de la Transfiguración nos presenta un enigma, digamos, descifrado. El texto evangélico de San Marcos está plagado de muchos secretos mesiánicos. De momento, podríamos decir puntuales, en los cuales Jesús prohíbe que se dé a conocer lo que Él ha hecho o lo que han visto en ese momento. Hoy nos encontramos ante como decimos, un botón de muestra. Así Jesús, hermanos y hermanas, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos, ahí en el versículo 9. Y entonces podríamos preguntarnos nosotros en qué consiste este secreto mesiánico de Jesús. Se trata de levantar un poco el velo de aquello que se esconde debajo, pero que solo será desvelado solamente al final de los días de Jesús. Por supuesto, a la luz del misterio pascual. Hoy lo vemos claro en este evangelio. Este es el mismo evangelio que leemos el 5 de agosto en la transfiguración. La transfiguración entonces es un momento, hermanos y hermanas, una catadura de gloria para descifrar a los discípulos el sentido de aquel momento íntimo que le mostró el Señor. Jesús había anunciado, hermanos y hermanas, a sus discípulos la inminencia de su pasión, pero al verles tan turbados por tan trágico fin, les explica. Y les explica con hechos y palabras cómo será el final de sus últimos días aquí en la tierra, hablando físicamente. Unas jornadas de pasión, de muerte, pero que concluirán con la resurrección, por supuesto. Y aquí entonces el enigma descifrado, como decía Santo Tomás de Aquino. Él decía que con el fin de que una persona camine rectamente por un camino, es necesario que conozca antes de alguna manera el lugar al cual se dirige. Así como el Señor les mostró a estos tres líderes de la comunidad, Pedro, Juan y Santiago, ellos vieron la gloria de Dios, vieron de que esto no es un cuento y que valía la pena luchar, incluso
hasta dar la vida por el Evangelio de Cristo. Se dieron cuenta que no era una idea, no era una filosofía, una ideología, era algo concreto. Hermanos y hermanas, también nuestra vida de cristianos tiene un fin desvelado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es ese fin desvelado entonces? Gozar eternamente de Dios, pero esta meta no está exenta, podríamos decir, de momentos de sacrificio y de cruz. Con todo, hemos de recordar el mensaje vivo del Evangelio que acabamos de proclamar hoy. En este callejón, podríamos decirle así, aparentemente sin salida, que es frecuentemente la vida, por nuestra fidelidad a Dios, viviendo inmersos en el espíritu de las bienaventuranzas. Hermanos y hermanas, se agrietará el fin trágico, gozando por supuesto de Dios eternamente. Qué bonito conocer el camino. Qué bonito como cuando dice San Pablo que él fue arrebatado al tercer cielo. Él vio lo que el ojo nunca había visto. Oyó lo que los oídos humanos nunca escucharon. Eso también Pablo recibió un anticipo de la gloria de Dios. Por eso, como pensamiento, decía un gran santo de la iglesia, San Justino, mártir, él decía: tú reza ante todo para que se te abran las puertas de la luz, pues nadie puede ver ni comprender si Dios y su Cristo no le conceden comprender. Bello pensamiento de estos grandes santos y mártires de la iglesia. También dice el Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, él decía: la cruz es la exaltación de Jesús, y su exaltación, decía él, no tiene lugar más que en la cruz del Calvario. Precioso. Por lo tanto, hermanos y hermanas, como dice Filipenses 3:21, dice: la transfiguración nos concede una visión anticipada de la gloria venida de Cristo, el cual transfigurará este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Filipenses 3:21. Y también la carta de los Hechos 14:22. El libro de Hechos 14:22. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. También lo podemos encontrar en el numeral del Catecismo de la Iglesia, en el 556. Ahí está entonces fundamentada nuestra fe. Es importante entonces, hermanos y hermanas, que nos esforcemos, como dice Jesús, por entrar por la puerta angosta, porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Dice que muchos querrán entrar y no lo lograrán. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Eso es importante, hermanos y hermanas. Vale la pena entonces esforzarse para no darle rienda suelta
a nuestros instintos carnales. Recuerden los tres enemigos del alma: el demonio, el mundo y la carne. Y uno de los tres es el más peligroso, como es la carne, que es su propio cuerpo, porque usted y yo lo andamos cargando, y el enemigo de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Así de claro, yo lucho contra mis pasiones desordenadas. Esa es la lucha, como dice San Pablo, una lucha dramática entre el bien y el mal. Yo quiero hacer el bien, dice San Pablo, y es el mal el que se me presenta. Romanos 7:14. Hago el mal que no quiero. Y así es, por la misma concupiscencia de la carne, estamos inclinados más a hacer el mal que el bien. Eso así es. Pero con la gracia de Dios, con la gracia que nos dan los sacramentos, podemos enfrentar al demonio, al mundo. Me refiero al mundo, aquello que se opone a Dios, al plan de Dios, no al mundo creado. Así que podemos luchar con la gracia que Cristo nos da a través de los sacramentos. Alabado y glorificado sea el nombre de Jesús, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.